Muchachos, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo está todo? Cordial saludo para todos. Profe, buenas noches, sí señor, sí se escucha, buenas noches. Perfecto. Listo, muchachos. En el día de hoy, esta noche, vamos a revisar la resolución 1840 de 2025, por medio de la cual se expide el manual para el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. Vamos también a revisar la resolución 2374 de 2023, lo que tiene que ver con el estándar mínimo profesional para la Policía Nacional. Y terminamos con la resolución 2572 de 2023 del mismo año, por la cual se expide la política de integridad policial. Entonces, muchachos, vamos a entrar inmediatamente en materia. Veo que pues todavía hay conectados poquitos, 7, pero pues ya toca iniciar, dada la hora, y de todas maneras, como bien lo saben, el video de la instrucción, la grabación, es ingresada de inmediato, la misma noche, a la plataforma de YouTube, al canal, para que los que no pudieron conectarse puedan verla igualmente. Comencemos con la resolución 1840 de 2025, por medio de la cual, o es el manual de empleo de armas menos letales. Mm, esa resolución nos trae un alcance, es decir, ¿para qué se crea esa resolución? ¿Para qué fue dictaminada? Y es el manual de observancia y aplicación estricta por parte del personal uniformado. O sea, esta resolución o este manual es de observancia y aplicación estricta por parte del integrante de la Policía Nacional. Existe dentro de la citada resolución unos principios básicos, el principio de la necesidad. Ese principio nos dice que el personal utilizará medios preventivos y disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza o arma de fuego. Ya todos saben que ese principio básico de la necesidad instruye para que el personal uniformado pueda utilizar o debe utilizar primero medios preventivos y disuasivos. Siempre va a haber esa instrucción de que se debe utilizar medios preventivos y disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza. Y el mismo, es decir, el uso de la fuerza solo se permitirá cuando los demás medios resulten ineficaces para la consecución del objetivo previsto. Entonces, este principio nos dice que el uso de la fuerza es como un recurso o el último recurso. Siempre primero se deben utilizar los medios preventivos y disuasivos, para luego sí eh, determinar que el uso de la fuerza se permite cuando los medios o todos los demás medios resulten ineficaces para la consecución de ese objetivo previsto. La resolución también nos trae unos criterios específicos. Esos criterios específicos los divide en tres, iniciando con el criterio cualitativo, que establece que para alcanzar el objetivo legal es necesario recurrir a la fuerza, o si existen medios o alternativas viables que permitan evitar el uso de la fuerza. Eso es lo que tiene que ver el elemento cualitativo. El elemento cuantitativo determina la cantidad de fuerza necesaria o que se debe emplear por parte del uniformado para cumplir el objetivo legal, debiendo pues siempre utilizarse el mínimo que pueda resultar para que puedan ser eficaz, siempre lo mínimo, ¿cierto? Y el tercer criterio es el temporal. El temporal, ¿qué indica? Indica que el uso diferenciado y proporcional de la fuerza debe cesar tan pronto se haya alcanzado ese objetivo o cuando ya no sea posible lograrlo. Entonces, el uso de la fuerza siempre va a ser temporal.
Va a ser cualitativo, cuantitativo y temporal. El segundo principio que habla sobre la constitucionalidad y legalidad se refiere al uso diferenciado y proporcional de la fuerza debe estar siempre enmarcado en un objetivo legal, siempre enmarcado en un objetivo legal, legítimo, y en el cumplimiento de la Constitución política. El uso de la fuerza nunca se puede emplear en un objetivo que sea ilegal, lógicamente. Siempre debe ir enmarcado dentro de la legalidad, dentro de la institucionalidad y en cumplimiento de los parámetros impuestos por la Constitución política. El principio de la proporcionalidad nos indica que el nivel de fuerza, los medios y los métodos empleados siempre deben ser acordes con las variables de conducta que se presenten de la ciudadanía, ¿cierto? Del ciudadano, de aquel que se tenga que intervenir, implicando una valoración entre la situación a la que se enfrenta el uniformado y la respuesta que recibe por parte del sujeto, del ciudadano. ¿Cierto? Siempre se valora entre la situación a la que enfrenta y la respuesta que está dando el ciudadano. Si el ciudadano coopera inmediatamente, pues lógicamente en ningún momento se va a utilizar la fuerza, ¿cierto? Aún así, si no coopera, se debe utilizar los medios disuasivos. Entonces, en ese orden de ideas, la proporcionalidad va a considerar que el daño potencial que podría ocasionar debe siempre estar presente. Siempre se debe considerar ese daño potencial que se puede ocasionar. Y allí, lógicamente, se va a determinar el grado de cooperación, resistencia o agresión por parte de la persona a intervenir. Este decreto nos indica también que el personal uniformado, al hacer uso de la fuerza, armas de fuego o armas menos letales, deberá hacerlo de manera moderada, adecuada, necesaria y racional en proporción a la gravedad de la amenaza. Siempre va a ser en proporción a la gravedad de la amenaza que pueda presentar el sujeto, ¿cierto? Al que se va a intervenir. Y al objetivo legal y al objetivo legal que se pretende lograr. ¿Qué consigue con esto el señor agente? Que escoge entre los medios eficaces que se tiene a aquellos que puedan causar un menor daño a la integridad de las personas y sus bienes. En conclusión, en ningún caso está permitido usar medidas extremas para salvaguardar un bien jurídico o bienes materiales que resultan inferiores a la vida o a la integridad física de las personas. Existe también un principio diferenciado. Con este principio, es el señor agente de la policía debe identificar los niveles de resistencia que puede ejercer un ciudadano, de tal forma que se focalice la intervención policial y el uso proporcional de la fuerza. Siempre, como ya se dijo, absteniéndose de hacer un uso indiscriminado de la misma. La aplicación de la fuerza, como ya se dijo, debe ser gradual y dinámica, pudiendo escalar o desescalar, ¿cierto? Ese nivel de fuerza, siendo los medios y métodos policivos acordes a la circunstancia. El artículo 5 del citado decreto nos trae también unas circunstancias descriptivas para el uso diferenciado y proporcional de la fuerza, ¿cierto? En la aplicación del empleo de estas armas menos letales. Nos habla de una circunstancia del tiempo. Se debe determinar el momento específico en que sea estrictamente necesario, oportuno, preciso y adecuado para su utilización, con la finalidad de alcanzar el objetivo legal en el menor tiempo posible y con la menor afectación de bienes jurídicos protegidos. B,
El modo, de acuerdo a las variables de la conducta, se determinarán maniobras y tácticas que conlleven al empleo de armas menos letales por parte del personal, contrarrestando las acciones violentas o ilícitas tipificadas en la ley, lógicamente, por parte de los infractores, por parte del ciudadano o por parte del sujeto al que se va a intervenir. Igualmente, otro criterio sería el lugar. Quienes determinen usar las armas menos letales deberán analizar las características físicas del lugar, por ejemplo, características naturales, artificiales, el clima, las condiciones atmosféricas, de luz, si está oscuro, geográficas, cantidad de personas a intervenir. No es lo mismo intervenir un solo ciudadano que un grupo de personas de 5, 10, 20 ciudadanos, en el caso de una posible azonada, por ejemplo. ¿Qué se hace aquí? Pues se sopesa los posibles resultados que se puedan presentar de acuerdo con el lugar, la zona a la que se va a intervenir. El decreto también nos trae unas definiciones. ¿Qué definición le da el decreto a las armas, elementos y dispositivos menos letales? Nos dice el decreto que son elementos de carácter técnico-tecnológico que por su capacidad y características deben o están concebidos para controlar una situación específica sobre una persona, sobre un grupo de personas, generando incomodidad física y el vencimiento de la resistencia del ciudadano infractor, ¿cierto? Lo que se busca es precisamente eso, vencer una posible resistencia por parte del ciudadano infractor. Frente a los accesorios, hace referencia pues a los utensilios, herramientas o elementos auxiliares que son para optimizar el desempeño de un arma menos letal. También el decreto nos trae una clasificación de esas armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales que son empleados por parte del servicio de policía. Como, como primera clasificación nos trae las armas menos letales, dentro de las cuales están la clasificación que es mecánico cinéticas, que son armas que por el funcionamiento de su mecanismo interno permiten la iniciación de cargas pirotecnias o pólvora o de presión, las cuales despliegan diferentes tipos de munición letal. Por ejemplo, el lanzador 37 o 38 milímetros y 40 milímetros o el lanzador múltiple de 37, 38 milímetros y 40 milímetros. Están también las armas neumáticas, que son las que se utilizan la fuerza de un gas comprimido generando el impulso de municiones especialmente diseñadas para estas, que es, por ejemplo, el lanzador de munición esférica. Y están las armas de contacto, que son las cuales, por su característica, permiten realizar controles o aplicaciones de forma directa a la persona como tal, como por ejemplo el bastón policial. Entrando, por ejemplo, en la clasificación de municiones menos letales, encontramos el proyectil de impacto, que son municiones que por sus características no punzantes, no perforantes, no cortantes, se les imprime energía para ser proyectada a determinadas zonas del cuerpo. Por ejemplo, el cartucho de impacto dirigido o la esfera plástica fragmentable. Están también los agentes químicos, que son municiones con carga de agente químico que causan efectos lacrimógenos o irritantes. Está ahí, pues, por ejemplo, la granada con carga química, la granada fumígena, el cartucho con carga química o el cartucho fumígeno. Están las armas menos letales como las acústicas y lumínicas, que son aquellas que producen uno o varios sonidos al activarse, ocasionan incomodidad auditiva. Las lumínicas utilizan el destello de luz para generar desorientación e incomodidad visual, como por ejemplo la granada de luz o de sonido.
el cartucho de aturdimiento o el lanzador flash. Están también aquí dentro de esta clasificación los eléctricos, que son elementos que transmiten o generan impulsos electrónicos con el fin de ejercer control sobre la persona, sobre las personas, que desarrollen comportamientos y conductas que generen una percepción de riesgo o lesiones moderadas a graves. Es el caso del cartucho de control eléctrico, por ejemplo. Existen también dentro de la clasificación que nos da el decreto dispositivos como dispositivos menos legales, lanza agua, elemento que proyecta agua a temperatura ambiente, el cual se encuentra ubicado en la parte superior de vehículos antimotines. Ese es un ejemplo, por ejemplo, que es un dispositivo que lanza agua a una presión bastante considerable. Dispositivos electrónicos, que son aquellos que por el funcionamiento de su mecanismo interno Mira, requieren por de dónde una hace poco, alimentación. ¿no? Mientras Dígame, Julián. no Julián, estaba captando con un foco. Julián, ¿tiene el Sigue, micrófono sigue. encendido? Pensé que me estaba Sí, haciendo una señor. pregunta. Estaba encendiendo un foco acá. Ah, Sigue, bueno, profesor. tranquilo, tranquilo. Están también los dispositivos eléctricos, que son aquellos que por el funcionamiento de su mecanismo interno requieren de alimentación eléctrica, lo que permite proyectar munición menos letal. Ejemplos están el dispositivo de control eléctrico o el lanzador múltiple eléctrico. Y finalmente está dentro de la clasificación de los dispositivos menos letales, los acústicos, que son utilizados para la emisión de mensajes de sonido mediante medidos en decibeles, que es el dispositivo acústico de largo alcance. El citado decreto también trae unos parámetros, perdón, específicos para el empleo de armas y dispositivos menos letales, de los cuales se debe tener en cuenta o deben tener en cuenta unas características y parámetros que son propios de cada elemento, con el fin de realizar una correcta utilización de los mismos. Están dentro de los mecanismos o dentro de las armas menos letales el mecánico cinéticas, que es el lanzador que ya se nombró 37, 38, 40 milímetros, que es un arma clasificada como mecánica cinética utilizada para lanzar munición menos letal de ese calibre. El arma, pues, como se indica, puede ser utilizada para lanzar primero cartuchos de impacto dirigido u otra munición destinada para controlar de manera directa y focalizada a quienes estén generando alteraciones de orden público, de seguridad o de convivencia. Y segundo, cartuchos de gas, fumígenos o similares, los cuales se prohíbe sean utilizados de forma directa en contra de la persona. Cartuchos de gas, fumígenos o similares se prohíbe ser utilizados de forma directa. Se encuentra también, por ejemplo, dentro de las armas neumáticas, el lanzador de munición esférica, que es un elemento que impulsa o que se impulsa por medio de aire de alta presión, proyectiles esféricos plásticos fragmentables calibre .68, cuyo objetivo es disuadir, dispersar a quienes estén generando las alteraciones antes nombradas, lógicamente orden público, seguridad y convivencia. Y está arma menos letal de contacto, que es el bastón policial, elemento para el servicio de policía, el cual puede ser empleado como medio de defensa y también para la disuasión en la atención de los casos de policía. El operador lo utilizará de acuerdo con las variables de conducta y percepción del riesgo que presente el sujeto al que se va a intervenir, para lo cual deberá emplear técnicas defensivas o aplicaciones. De igual forma, cabe aclarar que este tipo de arma menos letal de contacto
es decir, el bastón policial, podrá eh, o podrán ser utilizadas técnicas de control, reducción, inmovilización y la respectiva conducción. En lo que tiene que ver con los proyectiles de impacto, del cartucho de impacto dirigido de 37, 38 y 40 milímetros, este elemento debe ser utilizado por el lanzador que contiene eh, los elastómeros, los cuales están diseñados para intervenir frente a circunstancias diferenciales y focalizadas en el uso de la fuerza. Están también los agentes químicos, las granadas con carga química, que contiene carga de agente químico, que puede ser operado de forma manual o mediante el apoyo de lanzadores para tener una mayor distancia, de hecho, los cuales son utilizadas con el fin de dispersar a quienes estén generando alteración de orden público, de seguridad y convivencia a través de la estimulación sensorial física y psicológica que genera una nube de humo con agente químico. Lógicamente esto pues va a disuadir, va a dispersar a quienes estén generando algún tipo de alteración del orden. Finalmente, las acústicas y lumínicas, de granada de luz y sonido, es un elemento que genera una o varias detonaciones, produce luminosidad, resplandor y son utilizadas para la dispersión de quienes estén generando alguna alteración. De acuerdo pues con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el uniformado hará una valoración de los riesgos y las amenazas que le permitan definir cuál es el medio más eficaz para emplear y que ocasione el menor daño posible, siempre buscando el menor daño posible. Debe haber también una supervisión y control por parte de los superiores jerárquicos de la institución en lo que tiene que ver con las armas menos letales, los cuales están obligados a supervisar y controlar de manera integral el cumplimiento de las normas y disposiciones que rigen el uso de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. Es decir, que todo el personal uniformado que cumple funciones de mando, supervisión, control, deberá siempre verificar el cumplimiento de los preceptos establecidos en el manual. Vamos ahora, muchachos, a pasar a la resolución 2374 del 27 de julio de 2023, por la cual se emplean los estándares mínimos profesionales para la Policía Nacional, iniciando con el objeto de esta resolución, la cual busca reglamentar los estándares mínimos profesionales para la prestación y mejoramiento del servicio de policía, pero se hace bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, del reconocimiento a los derechos humanos y a los derechos fundamentales y en materias inherentes a la actividad de policía con el objeto de fortalecer el desempeño profesional conforme a lo que se describe en la ley o a las necesidades y expectativas que tienen, pues lógicamente, los ciudadanos. ¿Qué es lo que quiere decir el estándar mínimo profesional? Se puede decir que es una norma de obligatorio cumplimiento donde se determinan las condiciones mínimas de desempeño exigible a los agentes de policía, ¿sí? Mediante criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad que debe cumplir precisamente el personal uniformado. El decreto nos trae unos atributos que son como características que fijan la identidad de estos estándares mínimos
los cuales son primero de cobertura general, es decir, que su aplicación es para todo el personal uniformado de la institución, lógicamente, indistintivamente de su ubicación laboral o administrativa o operativa o de especialidad o de una modalidad del servicio de policía a la que pertenece. Es de cobertura general, es decir, para todo el personal uniformado. Segundo, está fundamentado en materias inherentes al servicio de policía. El propósito principal de estos estándares mínimos profesionales es lógicamente el fortalecimiento de la profesionalización, mejoramiento del servicio de policía. Estos deben estar basados en las materias o temáticas inherentes a la actividad de policía. Un tercer atributo es que eh, aporta o crea una competencia funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que promueve precisamente el conocimiento de cada agente de policía, promueve las habilidades, las aptitudes de todos los integrantes de la institución para la prestación del servicio de policía. ¿Mediante qué? Mediante una formación, mediante una capacitación y entrenamiento que se toma como una herramienta fundamental para el ejercicio de su función. Por eso es importante que todo el tiempo el señor agente de policía viva en formación, tienda siempre estar en formación, en capacitación, en ese entrenamiento que lo que va es a promover el conocimiento y va a fortalecer, de hecho, esa profesionalización y el mejoramiento propiamente dicho del servicio de policía. Cuarto atributo se refiere al dinamismo, que son dinámicos. Estas características son cambiantes de acuerdo al contexto, de acuerdo, por ejemplo, al entorno, al comportamiento social, a la evolución institucional, lo que lleva o lo que conlleva a que sean repetitivos, pero también actualizables. Los estándares mínimos profesionales que debe tener el agente de la policía a través de una revisión doctrinal, una recolección de aportes de la ciudadanía, de la sociedad civil, de la academia, del personal activo y también del personal de la reserva policial, se definen o traen una definición de los siguientes estándares mínimos profesionales. Primero, realizar la atención a las personas siempre promoviendo la comunicación asertiva en el marco de la actividad de policía. Siempre cuando se aborda al ciudadano, ¿sí? Se realiza una atención, siempre se hace promoviendo la comunicación asertiva en el marco de la actividad de policía. Segundo estándar mínimo, orientar los requerimientos de las personas a través del portafolio de servicio y trámites de la Policía Nacional. Tercero, actuar en el marco del respeto y protección de los derechos humanos en la actividad de policía, siempre teniendo en cuenta el respeto, protección y promoción, de hecho, de los derechos humanos o de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política. Siempre hay que actuar dentro de ese marco para poder garantizar la institucionalidad y el respeto por el debido proceso. Cuarto, aplicar el modelo para el uso diferenciado y proporcionado de la fuerza en la actividad de policía. Siempre, lógicamente, se va a aplicar ese modelo para el uso diferenciado y proporcionado de la fuerza que ya hemos estado estudiando. Quinto, emplear el diálogo o la mediación policial como instrumento para la solución de conflictos en la actividad de policía. Siempre el señor agente de policía debe emplear el diálogo, siempre debe ser o debe actuar como un instrumento conciliador para solucionar cualquier tipo de eventualidad que se pueda dar dentro de esa actividad de policía. Sexto, diligenciar los documentos y formatos establecidos para la actividad de policía. De hecho, hay una clase especial con mi SI Álvaro Peláez donde habla sobre el diligenciamiento de documentos o el lleno de los formatos, de requisitos, de libros
minutas de guardia. Siempre se tiene que tener en cuenta que esos documentos o esos formatos deben hacerse de la manera más responsable posible. Séptimo, aplicar los procedimientos de policía de conformidad con el marco normativo vigente. ¿Qué quiere decir este estándar mínimo? Como dicen ustedes, los señores policías, si se pega uno a la norma, siempre le va a ir bien. Siempre péguese a la norma, pegadito a la norma. Aplicar los procedimientos de policía al pie de la letra de conformidad con ese marco normativo. El octavo, mire lo que ya dice acá, ya se va a meter prácticamente con la manera de vestir el señor agente de policía. Portar y usar el uniforme, accesorios, medios técnicos, tecnológicos y todos aquellos elementos de dotación entregados para el desarrollo de la actividad de policía de la mejor manera. Siempre portar y usar el uniforme, los accesorios, todo siempre, como dicen ustedes en ese término, siempre bien atalajado, siempre bien presentado. Y el noveno estándar mínimo, mantener un nivel básico de condición física, desarrollando fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad de acuerdo con las necesidades de la actividad de policía. Ese nivel básico de condición física es requerido, pues lógicamente, en el caso de las reacciones frente a las situaciones. Siempre el señor agente de la policía va a reaccionar de manera física, va a emplear su físico para poder enfrentar siempre situaciones tensas o situaciones que vulneran el orden público, que vulneran la convivencia. Por eso ese es un estándar mínimo. Fíjese que el parágrafo, uno de los parágrafos, nos advierte que el proceso académico dispuesto de manera permanente para la formación, capacitación y entrenamiento integral y profesional del personal de estudiantes y personal uniformado de la policía tendrá como lineamiento de política para su despliegue los estándares mínimos profesionales definidos en la resolución. Es decir, que ya la resolución se está dando aplicación dentro de las escuelas de formación o dentro de los cursos o especialidades que se puedan dar al interior de la policía. ¿Por qué es esto? Porque estos estándares mínimos profesionales en su estructura deben complementarse, pues lógicamente a través de una matriz de conocimiento, de desempeño, elaborada por el Centro de Estándares de la Policía, como herramienta que se utilizará en la identificación de lineamientos para la formación, capacitación y entrenamiento, todo con el propósito de que de fortalecer el perfil policial. El estándar mínimo profesional, que mantener un nivel básico de condición física, que ya lo nombramos, que es el estándar noveno, que nos dice que mantener un nivel básico de condición física, desarrollando fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, de acuerdo con las necesidades de la actividad de policía, se implementará una vez se defina su doctrina, así como hará parte de la validación de competencias policiales a partir de su integración en los currículos de los cursos mandatorios. Ahora, muchachos, pasemos a la resolución 2572 de 2023, por la cual se expide la política de integridad policial. Esta resolución, pues, es muy importante porque se refiere a esa política de integridad policial, la cual siempre va a contener los lineamientos que orientan la conducta y los comportamientos de las personas que integran la policía, lógicamente el uniformado, en sus diferentes niveles de despliegue organizacional. Arias, ¿tiene alguna pregunta que levantó la mano? Profe, no sé si estás pasando la diapositiva, pues no.
no se está reflejando en la No se está pantalla. reflejando en las políticas. Quedó en Entonces, la resolución sí, estoy, 01840. estoy teniendo entonces problemas de proyección, porque aquí sí las estoy viendo y están pasando. Bueno, de todas Pues maneras, yo si acá con no. ese problema, de todas maneras yo al grupo voy a enviar las diapositivas para que las tengan en PDF, Listo, ¿listo? listo. Listo, Aria, gracias por la indicación. Entonces, volviendo al tema de la política de integridad policial que contiene, pues, estábamos indicando que esta política contiene los lineamientos que orientan la conducta y los comportamientos de las personas que integran la Policía Nacional, es decir, del personal uniformado, en sus diferentes despliegues organizacionales, lógicamente. Y esta política de integridad mm, siempre va a estar reflejada o siempre va a estar basada en todos los preceptos que se establecen en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es decir, prácticamente todos los convenios o tratados internacionales que sobre derechos humanos ha ratificado el Estado colombiano. También sobre la Constitución Política de Colombia, la ley y los valores institucionales que se ven reflejados en el proceso de esa toma de decisiones. Entonces, esta política de integridad policial nos trae lógicamente unos conceptos, ¿cierto? Habla de unos valores, de unos principios, empezando por el principio de la honestidad o el valor de la honestidad, que implica siempre decir la verdad, ser sincero y actuar con integridad en la cotidianidad personal y profesional. Es decir, se le exige al señor agente de policía que siempre debe actuar o decir la verdad tanto en su vida personal como en su vida profesional. ¿Qué es lo que significa esto? Que se debe ser transparente y fiel a esos principios éticos policiales, mostrando siempre una coherencia en lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se hace. Esta honestidad, muchachos, podríamos decir que es importante para poder mantener la credibilidad o la legitimidad y confianza entre la ciudadanía con las instituciones, lógicamente, y en este caso, pues con la Policía Nacional. Trae también el concepto de la integridad policial, que son las conductas y comportamientos de las personas que integran la policía, es decir, el personal uniformado, dentro y fuera del servicio. Lógicamente, la resolución nos trae esos conceptos que se aplican dentro y fuera del servicio, porque ya sabemos que eh, las conductas que pueden ser o que pueden generar una falta disciplinaria también se aplican estando fuera del servicio. Entonces, lógicamente, por eso la resolución nos habla que estas conductas y comportamientos dentro y fuera del servicio se deben dar a partir de una observancia de valores éticos, moralidad pública, lealtad profesional, respeto por los derechos humanos, la supremacía del interés general sobre el particular, que que es un pilar fundamental del Estado de Derecho, y lógicamente el cumplimiento de la Constitución y la ley. Otro concepto que nos trae es la responsabilidad profesional, que es la observancia de los estándares de actuación eh, por parte, pues lógicamente, de las personas que integran la institución en ejercicio de su cargo o de su función, que son alineadas a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Existe también un sistema ético policial, que es el conjunto de principios y valores establecidos en la política de la integridad policial, el Código de Ética Policial, por ejemplo, Código de Buen Gobierno, la Guía para la Declaración de Conflictos de Intereses y otros instrumentos doctrinales que ayudan con esta orientación ética del hombre y la mujer policía, los cuales
deben interactuar entre los funcionarios, la institución, la comunidad y el Estado, precisamente en el logro de esos objetivos comunes. Existe también un compromiso institucional importante, este concepto del compromiso institucional, porque ¿qué es lo que busca? Busca representar o representa una obligación transversal de todos los niveles de la institución, que en materia de integridad compromete a las personas que integran la policía. En el marco, pues lógicamente, de una cultura de legalidad basado, como ya se dijo, en principios éticos y valores institucionales. Aquí está también el valor de lo público, que se refiere al valor creado por el Estado a través de la calidad de los servidores que presta a la ciudadanía. Regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la sociedad y el ejercicio de creación de políticas públicas que buscan siempre satisfacer necesidades propias de la población. El decreto también nos trae unos principios que fundamentan y orientan la política de de integridad policial en los diferentes niveles. Está, por ejemplo, trae tres principios. El principio de la corresponsabilidad, que quiere decir que que se involucra el compromiso y las acciones de las personas que integran la policía, las unidades de nivel central, su despliegue en el territorio, cuyo fin es de mantener la integridad policial como tal. Esta corresponsabilidad también se basa mucho en el principio de la jerarquía y del cumplimiento de orden, porque lógicamente la Policía Nacional es una institución netamente jerarquizada y pues lógicamente siempre va a haber una articulación entre las unidades del nivel central y el despliegue en el territorio. Segundo principio, la integración, que se refiere a la consolidación de las fuentes y el aseguramiento de los flujos de información necesarios para la materialización de acciones preventivas y de intervención de las conductas y comportamientos que afectan la integridad policial. Entonces, lo que busca la integración, este principio de la integración es precisamente reforzar estas fuentes y el aseguramiento del flujo de la información necesaria para, lógicamente, realizar las acciones preventivas. Y finalmente, el tercer principio, la complementariedad, que se trata del aporte de las unidades administrativas y operativas policiales para el fortalecimiento y articulación de las capacidades que contribuyan la prevención e intervención de las conductas y comportamientos que afectan precisamente esta integridad policial. Existe también un enfoque estratégico que determina los aspectos que buscan impactar en la Policía Nacional desde su ámbito de prevención bajo unas líneas de acción. La primera línea de acción, derechos humanos. Esa es la primera línea de acción, respeto, reconocimiento y promoción de los derechos humanos. Pues lógicamente sabemos que los derechos humanos son las normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, ¿cierto? Estos derechos rigen de manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado con ellos, es decir, viceversa, ciudadano-Estado, Estado-ciudadano. Precisamente estos derechos humanos emanan de la dignidad humana, razón por la cual las personas que hacen parte de la Policía Nacional, el uniformado, deberá respetar y cumplir la ley en todo momento, siempre, proteger la dignidad humana, defender y respetar los derechos humanos de todas las personas y como institución incorporando y promoviendo la igualdad de género, lógicamente, hombre y mujer, por igual, la cero tolerancia a las violencias basadas en género y la discriminación. Lógicamente, si protegemos derechos humanos,
como institución y como individuo uniformado, lógicamente se tiene que tener una política de cero tolerancia a las violencias, cualquiera que sean, basadas en el género o la discriminación. El segundo enfoque estratégico trata sobre la igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Pues generar acciones afirmativas que garanticen que se cierre la brecha de género y crear, lógicamente, pues condiciones a la participación plena y efectiva de igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres. De modo que estos procesos de incorporación que se hacen pues todos los años, o de formación, o de capacitación, o de ascenso, en el caso de ustedes muchachos que pronto van a presentar este examen de ascenso, eh, o ocupación de cargos de importancia, de interés y de poder dentro de la trayectoria institucional, se desarrollen siempre sin distinción de sexo y sin ningún tipo de discriminación. El tercer enfoque estratégico encontramos la responsabilidad, pues lógicamente, responsabilidad del personal que se hace responsable por infringir la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, reglamentos, o por omisión nuestra limitación en el ejercicio de sus funciones. Hay una responsabilidad como tal en el caso de ese incumplimiento. Otro enfoque estratégico que encontramos es la disciplina policial. Importante este enfoque, porque se refiere al conjunto de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias, que debe asumir todo el personal uniformado, indistintivamente de su situación laboral o administrativa. ¿Por qué? Porque la disciplina policial siempre va a permitir el correcto funcionamiento de la institución. Siempre. Y la misma, es decir, la disciplina policial se transgrede cuando no se presenta el respeto y la obediencia de principios, de valores, eh, inclusive la no obediencia o no el respeto a los derechos humanos, al código de ética policial, que no se respete o no se dé obediencia a órdenes, instrucciones, lineamientos, ¿cierto? Y también se transgrede cuando se desatiende el estricto acatamiento de la jerarquía, la subordinación. Ya lo hemos referido, pues, lógicamente la Policía Nacional es una institución netamente jerarquizada. Se debe cumplir orden. La orden se cumple. Sencillo, siempre, siempre. Lógicamente, siempre y cuando sea una orden legítima, ¿no? Una orden dentro del parámetro del respeto por la dignidad humana y los derechos humanos. Existen también, dentro de la citada resolución 2572, unos objetivos específicos para la política de la integración policial, los cuales podremos indicar que son fomentar una cultura institucional de integridad desde las dimensiones del humanismo, profesionalismo, honestidad e innovación que privilegie el autocontrol y autorregulación en el ejercicio de la gestión pública y el respeto por los derechos humanos. Siempre, muchachos, fíjense que ese respeto por los derechos humanos siempre lo hemos visto en varias de estas normas o hace parte de su núcleo fundamental de estas resoluciones que tiene que ver con la política de integridad policial. Siempre el respeto por los derechos humanos. Otro objetivo específico también es desplegar los lineamientos institucionales para prevenir e intervenir las conductas y comportamientos que afectan la integridad, inducir en la mitigación del riesgo en los procesos y procedimientos institucionales con el fin de reducir conductas y comportamientos que afecten precisamente la integridad.
¿Qué es lo que busca estos objetivos específicos? Fortalecer la responsabilidad profesional en el ejercicio de las funciones y el compromiso ético en todos los niveles de la institución. Otro objetivo es también impulsar los procesos de capacitación y formación, profesionalización en materia de integridad policial. Siempre es importante tener en cuenta esto, muchachos, estos objetivos específicos de impulsar procesos de capacitación constante, formación constante del agente de policía, del uniformado, porque esto lo que conlleva es a una profesionalización en todo tipo de ambiente y sobre todo en materia de la integridad policial. También tenemos como un objetivo específico promover la participación ciudadana, la colaboración armónica interinstitucional y la cooperación internacional para la materialización de los lineamientos de esta política. Y finalmente, el último objetivo específico es impulsar la supervisión y los controles en los procesos y procedimientos para reducir los riesgos, para reducir la materialización de riesgos en materia de integridad. Muchachos, hasta aquí dudas o preguntas. Acabamos de analizar tres resoluciones: la resolución 1840 de 2025, resolución 2374 de 2023 y la resolución 2572 también del mismo año 2023. Hasta aquí, muchachos, la clase de hoy. Inmediatamente se termine la misma, se va a montar el video a la red social para los que no se conectaron, puedan ver la clase o quieran ustedes repasar. Muchachos, Dios me los bendiga y que pasen buena noche. Quedamos pendientes para mañana.